¿Cuál es la importancia de inspeccionar una estructura de acero? La acción de inspeccionar una estructura de acero se refiere a realizar una inspección de las estructuras de acero durante el proceso constructivo. La inspección contempla un control de calidad general de todos los materiales, perfiles, soldaduras, pernos, entre otros. La inspección de estructuras de acero contempla además los procesos de erección y mano de obra que pudieran interferir con el buen comportamiento del sistema estructural de la edificación y la intención del profesional responsable del diseño. El control de calidad incluye la inspección visual de elementos, soldaduras y conexiones, la ejecución de ensayos especiales destructivos y no destructivos, la calificación de la mano de obra y la documentación de todas estas actividades. Según su criterio, ¿cuál es la importancia de la inspección de las estructuras de acero? La importancia que tiene la inspección de cualquier obra de cualquier tipo, en realidad, que es verificar el cumplimiento de lo que está en planos de especificaciones y de algunas cosas que tal vez no están en planos de especificaciones que se topa uno sobre la marcha, ¿verdad? Algún defecto, alguna cosa que hay que corregir, y con la intención de que a fin de cuentas se tenga una estructura segura y que pueda resistir las cargas para las cuales fue diseñada. En términos generales, ¿qué incluye la inspección de estructuras de acero? En acero ustedes lo que van a verificar es que las columnas vigas sean las que están especificadas, que la unión esté hecha, sea por soldadura, sea por pernos, esté bien hecha, que las dimensiones sean las que tienen que ser, que los plomos de las columnas, las líneas de las vigas. Yo diría que eso es lo más importante. ¿Cuál es la metodología que utiliza comúnmente para la inspección? ¿Utiliza algún formulario o material de apoyo? Una de las gracias de la estructura de acero es tratar de hacer tanto como se pueda en taller. Se supone que en el taller la calidad es un poquito mejor que en el campo, ¿verdad? Que puede llover o qué sé yo. Entonces, la metodología básicamente es planos de taller. Se le pide al constructor que genere unos planos, que significa que fue al sitio, verificó medidas, con base en los planos de uno hace él sus propios planos en los que define cómo se cortan los elementos, dónde hay que perforarlos, todo el asunto. Y uno los revisa, una vez aprobados, él pasa a cortar y producir todos los elementos y los lleva prácticamente para ensamblarlos. En ese proyecto que ustedes vieron, el ensamblaje se hace con soldadura, no es apernado. Pero digamos, lo primero yo diría es el plano de taller y después es la visita al sitio. Un formulario en sí, yo tengo algunos, pero en realidad he dejado de usarlos. Es ir ahí con los planos, verificar elemento por elemento, soldadura por soldadura, conversar con la misma gente, ver qué está haciendo, qué sigue, esto y el otro, y anotar cualquier cosa que no vaya en la bitácora. ¿De qué depende la frecuencia de las visitas al proyecto? La frecuencia depende del tipo de proyecto, ¿verdad? Habrá proyectos para los que hay que ir una vez por día y proyectos que hay que estar ahí y proyectos en los que una vez a la semana es más que suficiente. Depende de la importancia del proyecto, entonces. Depende de la importancia del proyecto. Esas inspecciones son básicamente visuales, solamente. Sí, eso también depende de la importancia del proyecto. Vamos a ver. Lo que tiene, digamos, el código sísmico tiene, ahí se habla de la inspección de obra, de proyectos de estructuras de acero, y dice que como mínimo debe haber una inspección, que uno revisa que los elementos son los que son, que las soldaduras estén bien hechas, qué sé yo. Proyectos de más importancia, digamos, les puedo decir, yo en aquella época trabajaba en construcción en el aeropuerto. Ahí se contrató un especialista en soldaduras que venía y hacía ultrasonidos y rayos X y verificaba ciertas cosas. En el caso nuestro es visual, o sea, digamos, en ese proyecto, revisar los tamaños de los elementos y las soldaduras que se vean parejas, sin fisuras, sin porosidad. Se pueden medir, hay herramientas para medir la dimensión de la soldadura. ¿Qué reglamentos y especificaciones se utilizan como base para inspeccionar? El principal es el código sísmico, que hace referencia a varios otros documentos, ¿verdad? Hace referencia al manual de estructuras de acero del AISC, la norma americana para laminado en caliente, AISI para laminado en frío,
provisiones sísmicas, de ICC, hay una serie de documentos, y la soldadura es otro, el AWS, que son diferentes manuales, pero todo viene dentro del código sísmico que hace referencia a todos los documentos. En caso de no cumplir con las especificaciones, ¿qué aspectos se toman en cuenta cuando se realizan cambios en una estructura? Una estructura que está en construcción, en principio, digamos que en un mundo ideal uno dice no cumple con lo que está en las especificaciones, arranque y vuelva a hacer, ¿verdad? Eso es un mundo ideal, pero como les dije hace un rato también, a veces es más el daño que se hace, o sea, ya para cuando uno nota algún problema, hay un entrepiso colado y hay una serie de limitantes. Entonces, no, eso se va caso por caso, hay que tomar la decisión en el momento de si se hace algún refuerzo o si es importante, o a veces también se revisa y tal vez no está de acuerdo a planos, pero cumple. Entonces también ese tipo de cosas se dan. En caso de una estructura vieja, no sé, el código sísmico también tiene, lo normal es que una estructura vieja no cumpla con las normas nuevas. Si fue diseñada en algún momento, fue diseñada quién sabe con qué normas y tal vez no va a cumplir. Entonces el código tiene sus requisitos sobre cómo revisa uno un edificio viejo y cómo lo evalúa y cómo lo refuerza, digamos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes cuando se hace la inspección en soldaduras? Dependiendo del tipo de soldadura, ¿verdad? Y del tipo de proyecto. En principio es ver que sea una soldadura pareja, simétrica, sin porosidades, sin fisuras, que existen las herramientas para verificar que tenga las dimensiones que deben tener. Yo diría que eso es lo principal, y también va a depender del tipo de proyecto, porque hay proyectos con cierto nivel de complejidad y de importancia que requieren de un especialista para revisar las soldaduras. ¿Qué sucede cuando hay soldaduras en las partes donde se presentan los mayores esfuerzos en las estructuras? Las conexiones generalmente son zonas en las que hay soldaduras y esfuerzos altos, y pues se construyen así, ¿verdad? Es un tema de diseñar bien la conexión y de manera que tenga el tipo de soldadura que es y los tamaños de soldadura que debe haber, y de acuerdo a todos los documentos que tal vez en algún momento mencioné, qué sé yo, el código sísmico, el manual de AWS, que es American Welding Society. Hay una serie de documentos ahí, pero al fin de cuentas viene del diseño y de la inspección verificar que todo esté de acuerdo con lo planeado. ¿Es necesaria alguna soldadura en especial cuando se reemplaza alguna parte de la estructura? Para una estructura nueva yo diría que no. Para una estructura nueva generalmente, dado que estamos reemplazando estamos usando materiales conocidos, aceros conocidos, el electrodo típico, el tipo de soldadura típico que usamos debería funcionar. Si estamos reforzando, haciéndole ajustes a una estructura vieja, yo diría que sí, podría ser necesario. Si las uniones tienen que ser soldadas, lo mejor tal vez es tomar una muestra de ese acero o ese metal viejo, hacerle algún tipo de análisis físico-químico y con base en eso establecer cuál es el mejor tipo de soldadura para usar. ¿Existe en el país alguna institución que se encargue del control de calidad de los soldadores y de la soldadura? Generalmente eso yo diría que es más a nivel privado, o sea, hay gente especialista en eso que va a talleres, va a proyectos, agarra un soldador, le dice hágame una soldadura de tal tipo, en tal posición, con tal material, con tal tipo de electrodo, y después le hace una prueba a la soldadura para ver si cumple, y de esa forma certifica que ese soldador cumple para ese tipo de trabajo. Pero a nivel institucional, pues no que yo sepa, recae en gran medida en los profesionales, ¿verdad? Que hacen la inspección y que hacen la construcción. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar pernos o soldadura en las estructuras de acero? Uno puede usar pernos o soldadura, no debe mezclarlos. Yo diría que la diferencia, suponiendo que se hizo el diseño y se hizo bien, la diferencia anda por otro lado, no tanto por ya la etapa, digamos, de vida de la estructura.
Para mí la diferencia anda desde el punto de vista constructivo. Una unión con pernos generalmente va a ser más fácil de hacer el montaje. O sea, viene la viga ya con los huecos y la columna con los huecos, pum, 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 y se atornilla y se acabó. No hay soldadura en sitio, que podría haber un problema ahí de control de calidad. Es un poquito más difícil revisar una soldadura que está allá arriba en algún lado, ¿verdad? Pero tiene otro problema hacerlo con pernos, que podría tener un costo mayor, ¿verdad? Y generalmente los pernos de uso estructural tal vez es difícil conseguirlos en el país. Entonces, se pueden las dos. Con pernos es más fácil hacer el montaje y tal vez es más fácil el control de calidad, pero tal vez es un poquito más costoso por la dificultad de conseguir los pernos. Hay una condición vacilona en cuanto a los pernos. Yo honestamente no lo he visto aquí, pero con los pernos es importante qué tan socados quedan, ¿verdad? Y también se consiguen, hay unas arandelas, que es curioso, vienen como con una pintura. Entonces si uno lo pone el perno y lo soca, y en el momento que el perno ya llega al torque, a la tensión que se le debe dar, esa pintura se suelta de la arandela. Entonces uno desde lejos puede ver que aquel perno y todos los pernos llegaron a ser socados adecuadamente, ¿verdad? Eso es una forma de facilitar la inspección. Y es menos rígido con pernos. Es menos rígido con pernos. Sí podría ser menos rígido, pero de nuevo, las conexiones que uno necesita, rigidez, hay que llegar a un torque mínimo en los pernos para que esos pernos efectivamente en el momento que viene una carga de inmediato actúen, uno no tenga que esperar a que haya alguna deformación o alguna cosa así. Entonces, si a uno le preocupa la rigidez, es importante especificar un torque en los pernos. Y en cuestión de costos, ¿qué sale más costoso? ¿Trabajar la estructura, digamos, con pernos o con soldadura? Yo personalmente diría con pernos, pero también ese es otro tema. Es que todo es muy relativo, también depende del constructor, porque puede ser que depende del constructor y del proyecto. Porque puede ser que un proyecto lo que urja sea el plazo, sea cumplir con un plazo. Entonces todo el proceso de montaje es muy importante. Y en ese sentido tal vez es muy fácil trabajar con pernos, en lugar de estar soldando y las pruebas de... Eso por un lado. Entonces desde ese punto de vista se bajó el costo. Si yo duro un mes más me meten una multa, entonces mejor lo hago con pernos. Entonces hay muchas variables, ¿verdad? Y en cuanto a la capacidad de resistir o algo así, varía mucho en cuanto a soldadura o con pernos. No, de nuevo, se diseña, porque igual, qué sé yo, uno diseña la estructura, hay una columna, hay una viga y hay una unión, hay una carga que hay que transmitir de una a la otra. Y se diseña para que sea transmitida por medio de pernos o por medio de soldadura.